Entonces te quiero enseñar en esta mañana la autoridad de las Sagradas Escrituras o la autoridad de la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra, este libro, y va a ser algo muy práctico y muy fácil, se puede decir, que ya hemos escuchado de alguna manera u otra. Entonces, pero Dios este libro tiene una autoridad, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, y no nomás nosotros, sino todo el mundo, aunque no lo crean y aunque no lo quieran aceptar, ¿verdad? Sigue teniendo la autoridad. Entonces Dios nos dejó este libro para que dejarnos saber lo que quiere que sepamos, y Dios tomó el tiempo para escribirlo, y fueron más de 40 autores, más de 40 personas que Dios usó para dejarnos la palabra de Dios. Ahora el diablo ha tratado de destruir la palabra de Dios, eliminarla, desacreditarla, cambiarla, y por años ha habido personas, y se han levantado personas con el fin de quemarla, de eliminarla, hacer todo lo posible porque se elimine. Y algunos han hecho una campaña en su vida con el propósito de destruir la palabra de Dios. Ahora, hermanos, cuando una cosa se ataca, quiere decir que hay algo que tiene valor, tiene autoridad o está viva, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no se ataca o algo no se ataca, no tiene nada, ¿verdad? Nadie va a protestar al cementerio. A los muertos, están muertos, ¿verdad? No hacen nada. Pero cuando se ataca algo, ese quiere decir que sirve, tiene valor o está vivo, ¿verdad? La Biblia es un libro vivo, es un libro vivo. Entonces dije, el gentío en el pasado han hecho una campaña por quemarla, destruirla, quitarla, y han hecho su propósito en su vida. Hubo un hombre más bien en el siglo XVII, a principios del siglo XVIII, se llamaba Thomas Paine. Este hombre dedicó su vida, o la última parte de su vida, la dedicó para atacar la palabra de Dios, decir que Cristo no era Dios, atacar la palabra de Dios, y escribió mucho en ese tiempo, pues no había teléfonos, televisión. Escribió muchos libros acerca de la palabra de Dios, atacando la palabra de Dios y tratándola de eliminarla. Ese hombre, cuando murió, era un hombre muy conocido. Fue conocido por el presidente Washington, el primer presidente, y era pero muy conocido esa persona. Pero en los últimos años de su vida yo creo que fue de Dios. Fue menospreciado, ¿verdad? Ya nadie quería hacerle caso. Y cuando murió, 8 personas sabían su funeral. Una persona muy, pero muy conocida, nació en Inglaterra, y fue muy conocido aquí. Entonces, porque otra vez se dedicó la mitad de su vida a escribir libros en contra de la palabra de Dios. Y murió, sin casi nadie. Cuando estaba en la cama, a punto de morir, un doctor le dijo, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Y él dijo, antes de tomar su último suspiro, dijo, yo no tengo ningún interés en creer en ese sujeto. Y se murió, con 8 personas en su funeral. Adolfo Hitler no solo causó la Segunda Guerra Mundial, sino que quiso eliminar a los judíos y eliminar y quemar la palabra de Dios. Y quemó miles y miles y miles y miles de Biblias. Ahora, el primer ataque que el diablo trajo contra la raza humana empezó con Adán y Eva, pero no fue hacia Adán y Eva, fue el ataque hacia la palabra de Dios. En Génesis 3:1, vino la serpiente y le dijo a Eva, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Viene y ataca y pone dudas a lo que Dios había dicho en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no fue el ataque a su matrimonio, no fue un ataque personal, fue a la palabra de Dios. Lo primero, el ataque que el diablo trajo fue a la palabra de Dios, cuando empezó la raza humana, ¿verdad? Que desobedeciera, que no hiciera caso, y eventualmente, por supuesto, iba a ser un ataque a su matrimonio,
que después vimos la ruina que trajo al matrimonio de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente si hubieran escuchado la palabra de Dios hubiera sido un matrimonio exitoso. Y el diablo sabía eso, ¿verdad? Por eso trajo el ataque a la palabra de Dios. Entonces, hermano, esta Biblia, si la ponemos en práctica, la guardamos y la escuchamos, no solamente en nuestra vida personal, sino en nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces es un ataque a la palabra de Dios. Ahora, pero Adán y Eva escogieron no obedecer la palabra de Dios, escogieron el ataque del diablo y se destruyó su matrimonio, ¿verdad? O más bien, vemos su hijo mató a otro hijo. Entonces, lo primero que el diablo hace es sembrar dudas en lo que Dios había ya dicho, tratar de que usted y yo desobedezcamos, nos desviemos de lo que ya Dios dijo y Dios instituyó. Están en 2 Timoteo, ¿verdad? Versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y por supuesto nos habla de quién hemos aprendido, de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Entonces Dios nos dice que persistamos. Persistir quiere decir seguir, quedarse, permanecer en eso. Dice, persiste en lo que has aprendido. El diablo va a seguir usando personas, va a seguir usando el mundo, va a seguir usando toda la clase de medios, la televisión, el social media, todo, ¿verdad? Para atacar su fe y la palabra de Dios, nuestra fe que está basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Está basada en la palabra de Dios, no en un hombre, en Dios. Entonces, para desviarnos, para cambiar lo que Dios ya nos dijo. Dice, pero tú persiste en eso. O sea, a usted, le dice, pero tú persiste en eso. Porque el diablo la va a seguir atacando, ¿verdad? Para que desviarle, cambiarla y quitarla, eventualmente hacerle caer de su fe. Ahora, y hoy en día, más que nunca, hermanos, hermanas, hoy en día más que nunca debemos hacer caso a lo que Dios está diciendo en este pasaje. Amén. Tú persiste en ello, en lo que has aprendido. Más que otros tiempos, hoy debemos de persistir en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ahora, persistir, seguir, guardar, cuidar, obedecer lo que Dios ya dijo. Y no porque alguien más diga lo contrario, ya debe. No, dice Dios, persiste tú en eso. Versículo 15. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Note, las Sagradas Escrituras. Este libro se llaman las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son sagradas? Porque es palabra de Dios, ¿verdad? Porque es sagrado. Antes las Biblias, dice Santa Biblia, ¿verdad? Porque es las Sagradas Escrituras. Y dice, persiste en ello. Dice que desde la niñez sabían las Sagradas Escrituras. Ahora, muchos aquí, no desde la niñez, no las sabíamos, ¿verdad? Pero si no todos aquí, ya aprendimos, ya sabemos lo que Dios ya dijo, ¿verdad? Ya pusimos nuestra fe ahí. Entonces ahora Dios dice, persiste en eso, ¿verdad? No lo cambies. Dice, y dije, Dios nos dejó su palabra para dejarnos saber qué quiere que sepamos, para dejarnos saber lo que Dios quiere lo que Dios nos dijo, lo que Dios ya ha establecido. Entonces, número 1, Dios quiere que sepamos, en el versículo 15, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cómo es la salvación? Por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces nos dice que nos deja saber la salvación, dónde es, en quién es y cómo es que la salvación es en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dije, nos dejó su palabra para eso. Entonces, ¿cómo saber, cómo tener la salvación de nuestras almas? Ese es el punto principal por el cual Dios dejó su palabra. Dice, salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Está dando la respuesta, ¿verdad? Que es la salvación es en Cristo Jesús. Nos deja saber
que es creyendo, es como ya vimos, es por fe, es fe en Cristo Jesús. Si van conmigo a Tito, está adelantito, Tito, un verso sin esfuerzo. ¿No? Ok. Sorry. Tito, es el siguiente libro, Tito capítulo 3, versículo 5. 3:5. Dije, nos deja saber que la salvación es fe en el Señor Jesucristo. No haciendo obras. Versículo 5 dice, nos salvó los que ya conocimos, los que ya por fe hemos puesto nuestra fe. Dice, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos salva, Dios nos ha salvado. Si usted ya puso su fe en Cristo, ya puso toda su fe y le pidió que fuera el Salvador, le salva por eso, por poner su fe, ¿verdad? No por hacer buenas obras, ¿verdad? Porque dice, nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por fe. Ahora, ustedes conocen, ¿verdad? Efesios 2:8, le dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces somos salvos por medio de ¿qué? Fe, creer. ¿Ve? No por obras, dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por... Entonces dije, la palabra de Dios nos deja saber eso, ¿verdad? De que es por fe, no es por obras, ¿verdad? Ahora, yo sé que la religión y religiones han hecho eso, ¿verdad? De que, tienes que hacer, tienes que portarte bien. Yo creo, ¿verdad? Que debemos de portarnos bien. El momento, dice, miren, están ahí en Efesios, hay un versículo ahí, es que no leemos cuando leemos Efesios 2:8 y 9. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo creo, y todos creemos, ¿verdad?, que sí, el cristiano debe hacer buenas obras, porque es cristiano, no para ser cristiano, pero porque es cristiano. Porque Dios dijo, la salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora las obras del cristiano, ahora que ya tiene esa salvación, ahora debe hacer obras. Ahora debe hacer buenas obras, porque Dios ya las había preparado para que anduviésemos en ellas. Ok, otra vez dije, Dios nos dijo su palabra para que sepamos eso. Para que después de la salvación, hagamos obras, porque Dios quiere que hagamos buenas obras. No para ser cristiano, no para ir al cielo, pero porque voy al cielo. ¿Verdad? Por eso. Entonces, y si no sabía que tiene que hacer buenas obras, agradar a su Padre. ¿Qué dijo el Señor? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo, en Mateo 5. Ok, entonces, Gálatas 2, ¿están ahí? Vamos a regresar a Gálatas. No, ¿dije Gálatas? Sí, Gálatas 2:16. Está un poquito más atrás de Efesios, un poquito atrás de Efesios. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La justicia de Dios no viene por hacer las obras de la ley, dice, sino por la fe en Cristo, Jesucristo. La justicia de Dios viene por la fe en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, para ir al cielo, para declararse justo, ¿verdad? Es lo que dice, nadie va a ser justificado. Entonces dice, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás fue Cristo, murió Cristo. Entonces no es haciendo obras, sino es fe en Cristo, ¿verdad? Muy básico, ¿verdad? Esa es una. Entonces, el segundo de Timoteo, vamos a regresar al segundo de Timoteo, estoy corriendo, yo sé. En Juan 5:24, él dijo, el que de cierto es cierto os digo, el que oye mi palabra, palabra de la Biblia, lo que Dios dijo, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Entonces Dios dice, cree por fe, ¿verdad?
el que oye su palabra. Dije, nos dio su palabra para que sepamos estas cosas. Entonces, número 1, dije, nos sepamos la salvación, que es por fe en Cristo. Ahora, número 2, 2 Timoteo 3, ¿están ahí? Versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Número 2, o no necesariamente en ese orden, pero número 2, Dios nos quiere que sepamos que la palabra de Dios fue dictada, fue inspirada por Dios. Es palabra de Dios, ¿verdad? No es un hombre, no a alguien se le ocurrió, tuvo un sueño y se le ocurrió escribir. No, Dios quiere que sepamos que Dios la inspiró. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. De vez en cuando encontramos gente loca, ¿verdad? Que dice, pero ese libro lo escribió un hombre. No, ¿qué querías? ¿Que viniera un extraterrestre y te la trajera, te lo escribiera? O como ustedes saben, ¿verdad? El hermano Ortiz dijo, ¿y tú qué querías? ¿Que un caballo te la escribiera? Claro que fue un hombre. Dios inspiró, dictó a un hombre, ¿verdad? Entonces no estamos confiando en la palabra de un hombre que la escribió, estamos confiando en que Dios la inspiró, es de Dios, y por lo tanto lo vamos a creer porque es palabra de Dios, ¿verdad? Fue inspirada por Dios, fue dictada por Dios. Y como es inspirada por Dios, entonces tiene toda la autoridad que Dios tiene, ¿verdad? Amén. Toda la autoridad que Dios tiene. Él es el dueño, Él es el creador, entonces como Él da y la palabra de Dios tiene toda la autoridad. Lo que diga la palabra de Dios, lo dijo Dios, es toda autoridad. Amén. ¿Sí? Amén. Okay. Me incomode o no me incomode, sigue siendo la autoridad. Nuestra fe, nuestra práctica está ahí en la palabra de Dios, hasta ahí. La opinión que un religioso tenga, la opinión que usted tenga, la opinión que yo tenga, es simplemente una opinión, ¿verdad? La Biblia es la última autoridad, ¿verdad? No importa quién sea, no importa cuánto conozca. Ahora, la Biblia sigue siendo la última y final autoridad. Y si la Biblia dice que Dios hizo a dos géneros, entonces son dos géneros, no importa quién diga. Si sigue todavía, Dios ya lo dijo, Dios sigue diciendo. Ahora, si dice que el homosexualismo es abominación, sigue siendo abominación, ¿verdad? No importa si Jorge Ramos o Antonio Sion diga lo contrario. Ahora, ¿escucharon eso? Jorge Ramos, que lo estaban llevando a corte por una falsedad que... ¿No? ¿Escucharon? ¿No? No me lo estoy inventando, en serio, esta noticia. Número 3. Dije, número 1, nos deja saber que la salvación es fe en Cristo sin obras, es solamente creyendo en Él. Número 2, dije, nos deja saber que es inspirada, es por Dios, es una inspiración de Dios, hermano mío. Cuando mi esposa y yo estábamos de novios antes de casarnos, yo me venía a Estados Unidos y ella estaba en Monterrey o en Houston, ¿verdad? Y como no había FaceTime, no había texto, no había teléfonos inalámbricos, nos escribíamos cartas. Y nos escribíamos cartas, yo a ella y ella, y se tardaban días en llegar, 7 días, 10 días. Pero yo cuando llegaba la carta y me decía, me escribió después la leo, ¿verdad? No, ¿verdad? Yeah. Ustedes también, ¿verdad? Es que escribían. Entonces corría rápido ya para ver y luego la leía otra vez, ¿verdad? Desde luego ratito la leo. Oler perfume. Yeah. What time? ¿No es cierto? Good time. Porque quería saber qué le dijo la persona que le amaba, ¿verdad? Dios inspiró Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes el lunes ahí hasta el sábado? Good preacher, está bueno. ¿Qué pasó con ese amor? Es de Dios, fue inspirado. Así es, amén. Ella me escribió, ¿verdad? Quiero saber. Él me escribió, quiero saber, ¿verdad? ¿Están bien, hermanos? Sí. ¿Cuánta Biblia leído esta semana? El Dios que inspiró es de Dios. Número 3. Segunda de Timoteo, están ahí, ya terminé.
dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y podemos enseñar a cada una lección de cada una de estas palabras. Y luego dice para corregir, para instruir en justicia. Pero quiero agarrar la palabra corregir. Hermano, este libro es un libro que corrige. Es un libro que le corregirá a usted si usted lo deja que le corrija. Así es. Es un libro de corrección. Ahora, todos en un tiempo u otro, si somos sinceros, la Biblia, la palabra de Dios nos corregirá o nos ha corregido. ¿verdad? Así es. Nos va a corregir. Si lo deja usted que este libro lo corrija. El gentío hoy en día no le gusta que la Biblia les corrija. ¿verdad? Y prefiero ya no oír, prefiero no escuchar, porque es un libro de corrección. Así es. ¿verdad? Si usted lo deja que le corrija. Dios dijo, fue inspirado por Dios y es útil, dice útil para corregir. Cuando estamos mal, Dios quiere corregirnos. Este libro es un libro de corrección que quiere corregirnos para nuestro propio bien. Entonces Dios nos ha dado lo que ya ha dicho su palabra. Cuando estamos mal, cuando nuestro camino se ha torcido, Proverbios 3:5 dice, fíjate de todo tu corazón a Jehová y Él enderezará tus veredas. Cuando nuestro caminar se ha torcido, Dios, su palabra, quiere enderezarnos. Es de corrección, para corregirnos. Nos corrige, nos va a corregir, dije, si lo dejamos, nuestros pensamientos, cuando han cambiado sus pensamientos y de bien para mal, cuando el mundo nos empieza a cambiar el pensamiento, Dios, este libro es para corregirnos. Cuando cambia de bien para mal, el mundo se empieza a meter y su pensamiento ya no está muy bien, empieza a tolerar y a aceptar una copita de vez en cuando, ¿verdad? Su pensamiento está mal y Dios lo corrige si deja que lo corrige. Su pensamiento acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Acerca de su música, el vestuario, lo va a corregir si deja que lo corrija, porque Sí, es un libro, dice de corrección, ¿verdad? Para corregir, es útil para corregir. Dije nuestros pensamientos, nuestro corazón cuando se ha endurecido, nuestro corazón cuando se ha ensuciado. Están ahí, mire, está cerquita. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 está más adelante, está 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos 4. Versículo 12. Ustedes conocen muy bien este pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, noten, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dije, para corregirnos, Dios dijo que es útil para corregir, es un libro de corrección, ¿verdad? Si lo dejamos que nos corrija. Dijo, y Dios dijo, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Que va a corregir, discernir nuestro pensamiento. Dije, para corregirnos cuando hemos cambiado nuestro pensamiento, cuando nuestro corazón está endurecido, está sucio. Entonces dice que penetra hasta dentro, a partir del alma y discierne los pensamientos. Ahora, ¿cuánto necesita este mundo? Esta Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto necesita este mundo hoy en día, esta clase de corrección? La Biblia. Porque es viva, dice, y eficaz. Y es lo que necesitamos, hermanos, nosotros para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, si lo dejamos. Amén. Que nos corrija, ¿verdad? Es para corregirnos. A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos corrijan cuando estamos mal. O a veces ni sabemos que estamos mal, ¿verdad? Y no nos gusta que nos corrijan. Y hay algunos de nosotros que a veces aún en la iglesia ya estamos desviándonos de la Biblia,
Y cuando escuchamos que alguien nos dice, hey, tú estás mal si no estás así. Y no nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta. Otra vez es un libro de corrección, es para que lo dejemos que nos corrija, ¿verdad? Nuestro hogar, dije, nuestro matrimonio. Ahora, por eso es que la gente ya no va a la iglesia, ¿verdad? Porque escucha algo que le va a corregir. Y dije, no, esos son tan exagerados, ¿verdad? Porque nos va a corregir para bien. Así es. Para bien, para nuestro bien. Si lo dejamos, ¿verdad? Porque nadie quiere ver corrección. Ahora, dije, va a corregir su pensamiento, va a corregir su vida, va a corregir su corazón, va a corregir su música, si la deja, si le deja que lo corrija, ¿verdad? Va a corregir su vestuario, va a corregir su lenguaje, Amén. va a corregir su lenguaje, si lo deja. Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Ahí está. Y ¿cuántos de ustedes, verdad? Cuando estaban chicos y se les salió una maldición de cual aprendió allá afuera, ¿verdad? ¿Qué hacía su mamá y su papá? Bueno, nosotros, ¿verdad? Te voy a lavar la boca con jabón. Y nos corregían, ¿verdad? Y Dios es lo que quiere hacer, corregir nuestro lenguaje. Si lo deja, va a corregir su matrimonio. Si lo deja, cuando se hace como Dios dice. Y Dios dijo que el hombre debe ser líder, que el hombre debe amar a su mujer, que el hombre debe ser responsable. Y si no es responsable, dice, es peor que un incrédulo, ¿verdad? Y luego dice esta Biblia que las damas deben someterse a su esposo. ¿Verdad? Dije, le va a corregir si lo deja, ¿verdad? Pero hoy en día es el problema que tenemos, ¿verdad? Le va a corregir su temperamento, ¿verdad? Le va a corregir su temperamento. Y aquí nadie sufre de eso, ¿verdad? No. Nadie tiene problemas con el temperamento, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? Que nadie aquí, los hombres no tienen ese problema, ¿verdad? Hermanos, somos sinceros, ¿verdad? Y usamos la excusa, es que yo así soy, ¿verdad? Pues cambia. Entonces deja que Dios te corrija. Deja que te enseñe cómo debe ser. Ustedes saben, cuando yo fui salvo, mi papá tenía un mal temperamento. Voy a confesar un pecado a mi papá. Y yo crecí pensando que uno era así. Y el temperamento, ¿verdad?, no se podía cambiar. O sea, yo sinceramente yo pensaba que los hombres eran así y el temperamento no se podía cambiar. Hasta que escuché a una persona que dijo, un predicador que dijo, si tú no controlas tu temperamento no eres hombre, ¿verdad? Porque el temperamento es emoción. Es emoción. Entonces, yo controlo mis emociones. Más bien debemos nosotros controlar, ¿verdad? Entonces, pero este libro le va a enseñar cómo controlar, ¿verdad? Corregir, si lo dejamos que nos corrija. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este libro. Señor, rogamos que nos ayudes a aprender algo hoy, Señor, que podamos salir de aquí diferentes, Señor, y Señor, poner nuestra fe en la última autoridad, la palabra de Dios. Señor, bendice, por favor. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene puesto esa fe para esa gran salvación que has provisto, Señor, que hoy sea el día. Señor, que hoy no pase otro día, que hoy sea el gran día de esa gran salvación. Señor, bendice el resto del servicio en nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a